La epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Recordemos que nos quedamos en el miércoles pasado en el verso 4 y 5, amén, donde la palabra del Señor dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y hablábamos ahí del rol de las mujeres ancianas a enseñar a las mujeres jóvenes y la responsabilidad del joven maestro evangelista Tito, y que mucho después iba a ser un gran pastor y anciano de la iglesia. Muy bien, tenemos ahora el verso 6. Pero antes de comenzar en el verso 6, siempre vamos a seguir esa línea de la responsabilidad de enseñar a un cierto grupo del cual nos habla la epístola, amén. Va a orar nuestro hermano Nelson. Puede poner en manos del Señor. Amén. Dice el verso 6 de Tito capítulo 2. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Notemos que venimos de la enseñanza de las ancianas a las jóvenes. Amén. Ahora luego dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Aquí habla de jóvenes, hombres, jovencitos, niños. La palabra exhortar, como miramos, es una acción continua de animar, de aconsejar, de alentar y de llamar a un lado y enseñarle la verdad. Y en este caso estamos aprendiendo de la enseñanza de la sana doctrina. Tito está exhortando o iba a exhortar a ciertos jóvenes que andaban bajo, hermanos, una rebeldía, eran contumaces. Por eso Pablo le dice a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes para que ellos puedan llegar a una vida piadosa, para que ellos puedan seguir el ejemplo de los ancianos. Miren esa palabra en el verso 6, a sí mismo. Así como los ancianos eran líderes y enseñaban, así como las ancianas estaban enseñando a las jóvenes, Pablo le dice así mismo también al grupo de jóvenes que hay en la iglesia. La iglesia está conformada, hermanos, por el líder principal y numerosos miembros, amén. Y esos miembros son ancianos, ancianas, son jóvenes mujeres, jóvenes varones, y el otro grupo del cual vamos a hablar más adelantito son siervos. Ahí dice así mismo. Ahora también los jóvenes deben de recibir enseñanza de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es para todos, hermanos. La sana doctrina es para cada grupo con su aplicación. En contraste con los ancianos, que eran hombres irreprensibles, hombres de valor, hombres serios, entonces ellos debían de ser en ese entonces el mayor ejemplo para las jóvenes que habían en Creta.
Eso da un contraste con el verso 2 de la cultura cretense. Los jóvenes eran conocidos ahí, al igual que las jovencitas, vivían desordenadamente, siguiendo pasiones y excesos. Estaban allí cavernas donde se daban al vino. Recordemos la enseñanza pasada, donde había muchas mujeres y hombres chismosos, murmuradores, que en sí destruían familias enteras por la excesiva palabra violada del Señor, o mejor dicho, blasfemada. Por eso la exhortación es breve y muy clara. Pablo dice: enseña de la sana doctrina a Creta y a las diferentes iglesias que habían en Creta. Pero lo que más llama la atención, hermanos, es que vuelve a mencionar en el verso 6 la palabra prudentes. La palabra prudentes, en el mismo concepto repetitivo, se menciona en el verso 2, en el verso 4, en el verso 5 y en el verso 12. La prudencia implica controlar los deseos y pasiones, vivir con sensatez y una responsabilidad ejemplar en el Señor. No dejarse arrastrar por la cultura ni las pasiones de este mundo, ni por diferentes historias. Y entra en contexto de que la mayoría de los jóvenes en Creta eran mayormente los que creían las historias o las fábulas mentirosas. Por eso la tarea de los ancianos, por eso la tarea de las ancianas a enseñar correctamente, amén, a vivir una vida de prudencia, una vida de piedad. Mientras que a los ancianos y ancianas se les da una lista más larga de cualidades, a los jóvenes se les enfatiza en un solo principio, y es la prudencia. ¿Cómo debemos de enseñar la prudencia en la iglesia, en los jóvenes? Eso refleja una verdad práctica. Un joven, en primer lugar, debe de aprender lo que es dominio propio en la iglesia. ¿Por qué? Porque es el principio del Señor para nosotros. No nos dio un espíritu de cobardía. No, dice que nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por eso los jóvenes debemos practicar el dominio propio, desarrollar en nuestras vidas las virtudes cristianas que aprendemos de los ancianos de la iglesia y de las ancianas de la iglesia. En el mundo anterior, por así decirlo, o en la cultura de Creta, había totalmente maldad destructiva, que no se cambia hoy en día, sigue igual o mejor dicho peor. Pero en Creta era algo que no se podía frenar. Las familias divididas, los esposos en las iglesias, las esposas en diferentes roles y los hijos desenfrenados en pasiones. Por eso el apóstol Pablo da una serie de lista a Tito y dice: exhorta. Recordemos que el centro de Tito, hermanos, es aprender de la sana doctrina. Y no solo escuchar, sino practicar la sana doctrina. ¿Para qué? Para ser sanos en la fe y en diferentes lugares en su vida. La juventud cristiana debe distinguirse no por libertinaje, sino por sensatez y dominio propio. La exhortación, hermanos, no es prohibitiva, sino positiva en la iglesia. La exhortación, hermanos, no añade tristeza, no destruye un hermano. La exhortación realmente
da bien, da salud y da vida a aquel creyente que no vive sabiamente o no está agradando a Dios. La exhortación anima, alienta y aconseja al caído. ¿De qué manera debemos de exhortar? Pablo dice a Tito, exhorta a sí mismo. Así como te enseñé desde el capítulo 1, llegamos hasta aquí y así como exhortaste a los ancianos, ancianas y jovencitas, exhorta a los jóvenes también. Porque es necesario tener una iglesia donde se está hablando de la sana doctrina que es inamovible, porque él dice no le pongas ni le quites, predica tal cual se te enseñó, la palabra del Señor. Eso, ¿por qué? Porque entonces predicando la sana doctrina, hermanos, o mejor dicho, le estaba diciendo a Tito, porque una iglesia saludable se construye, en primer lugar, con las columnas de la iglesia, que son los ancianos. En segundo lugar, por jóvenes que son guiados por el ejemplo de los ancianos. Y por la demás generación que serán formados por líderes, hermanos, maduros, con una madurez espiritual muy respetada. Lo leemos nuevamente. Pero Pablo no queda ahí. Pablo no le dice a Tito, no exhortes y regañes y das duro a la vida de ellos, porque la palabra del Señor, hermanos, quebrántame. La palabra del Señor es como una espada de dos filos que realmente a la persona que necesita de verdad le va a cortar, le va a caer, hermanos, se va a sentir atribulado, pero esa misma palabra le va a dar vida. Sí, seguimos la enseñanza. Miremos el verso 7 y 8. Dice Pablo a Tito en el verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire cómo también Pablo anima a Tito. No solo a exhortar, sino dice, en primer lugar, da el ejemplo. Está diciendo, llega a Creta y tú tienes que ser un modelo a seguir. ¿Quieres poner ancianos? Bueno, que ellos vean en ti que de verdad tú practicas la sana doctrina. Deja una huella imborrable, que aquella persona pueda seguir esa huella. Esa era la tarea de Tito y no era fácil, hermano y hermana. No era fácil. En una isla donde las personas eran como bestias, las personas eran mentirosas y también eran malas. Tito debía de ser un modelo vivo de lo que iba a predicar en Creta. Tenía que dar la enseñanza correcta. La enseñanza cristiana, hermanos, no solo se transmite con palabras, sino con un testimonio visible, con un testimonio intachable. Y cuando hablamos de este personaje Tito, y si el Señor lo puso y forma parte de el Nuevo Testamento, es porque él era ejemplo de verdad. Es porque él era un modelo a seguir. Era intachable. Por eso Pablo le dice, preséntate tú en todo como ejemplo. Sé ejemplo de lo que has aprendido. Luego dice de buenas obras. De esa o de ese fruto del Señor. Del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe,
Contra tales cosas, hermanos, no hay ley. Ese fruto, las buenas obras, no para salvación, no. Lo que recalca aquí de buenas obras, cuando Pablo le dice, preséntate tú, como ejemplo de buenas obras, está hablando, preséntate tú, con un acto de obediencia y servicio a Dios, que respalda tu fe. ¿Por qué le dijo eso? Bueno, porque anteriormente en el verso 16, habían otros que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos o acciones negaban ¿qué? Su fe. Ahora Pablo le dice, tú, sé el ejemplo. Y lo que tu boca confiese, también tus hechos deben de respaldar tu fe. Un líder no solo debe de enseñar, sino vivir en coherencia con su enseñanza. Ese es el líder que realmente el Señor quiere. Adelantémonos un poco y miremos Tito capítulo 3 verso 8. Miren lo que dice ahí. Tito capítulo 3 verso 8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. No para salvarse, hermanos, no, sino para respaldar la fe en la que habían creído, sino para demostrar que en la isla de Creta ya estaba una iglesia con líderes cristianos, y cuando llegaron esos líderes, ancianos, obispos, entonces había un ejemplo tremendo de lo que el Señor estaba haciendo ahí, amén. Creta ya se estaba enterando que de verdad los líderes estaban haciendo una buena obra de enseñanza de la sana doctrina. Imaginemos en aquel entonces 30 personas en una caverna tomando vino. Pero llega el líder Tito, y de esas 30 quedaban 10 y 20 para el Señor, amén. Esa es la palabra del Señor, la que exhorta no para destruir, sino para sanar en la fe y meter a la iglesia a las personas que realmente necesitan de Dios. En la enseñanza dice el verso 7, sé ejemplo, en la enseñanza mostrando integridad, mostrando seriedad. La palabra integridad, una vez más, significa pureza, incorrupción. La enseñanza debe ser pura, libre de intereses egoístas, libre de ganancias deshonestas o errores contaminantes. Eso es lo que Tito estaba enseñando. Y seriedad, miren, una dignidad intachable. Volvemos al tema de la seriedad. El ministro debe de enseñar con un espíritu serio y reverente, no con ligereza. No debe de enseñar la palabra para entretener la iglesia. Mire esa palabra. En hebreo la seriedad es no predicar la palabra del Señor para entretener la obra o la iglesia, sino para edificar la iglesia. Es por eso que hoy en día muchos líderes les llaman payasos, que se ganan la plata. Por eso recordamos el mayor puesto de trabajo hoy que se puedan ganar el dinero fácil es la de un pastor. ¿Por qué? Porque han tomado realmente como un juego esto y no tienen seriedad. Entonces por eso tenemos que ser como esa enseñanza que se predicaba en Creta, intachables, serios, prudentes, llenos de dignidad. No predicar con ligereza para querer ganar almas a la ligera, no, predicar la palabra del Señor. Y Dios mismo, hermano, hará la obra perfecta. Luego dice más adelante, palabra sana,
e irreprochable, dice. De modo que el adversario se avergüence. Miren, palabra sana. La palabra del Señor es saludable. La sana doctrina es saludable, hermano. La sana doctrina le va a ayudar a usted realmente a ser muy claro, sólido y firme en el Señor. Amén. Eso hace la sana doctrina. No hay nadie que pueda acusarle a usted con razón si usted está cumpliendo la palabra sana e irreprochable. Nadie puede venir a decirle usted está haciendo algo de mal si usted le dice que está obedeciendo la Biblia con sus acciones. Amén. Eso es con sus acciones, hermano. Es con las obras, de buenas obras. De modo que el adversario se avergüence. El opositor, aquel que realmente quiere hacerle frente a usted y decirle que no existe la Trinidad, que no existe el cielo, que no existe el infierno y muchas cosas más se le van a poner enfrente. Al predicar la palabra sana, miren, esta es promesa del Señor. Esto no lo dice uno mismo, sino que es promesa. Si tú te presentas como ejemplo, eso aplica a todos. De buenas obras, enseñando con integridad, con seriedad, la palabra que es la Biblia, la voz del Señor, una palabra sana, irreprochable, entonces el adversario se va a avergonzar. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está hablando es la palabra viva, la palabra eficaz, amén. Y de aquel Dios, dice en primer lugar en Tito que leímos, que no miente. De un Dios que no miente. Eso es lo que predicamos, hermano. Una palabra sana. Una palabra no adulterada. Una palabra clara, concisa. Una palabra que salva, que da vida, que puede sanar, hermano, que puede restaurar, que puede cambiar su estado de ánimo en segundos. Una persona viene destruida y necesita del Señor, y si el Señor hace la obra, hermanos, esa persona es restaurada en segundos. Eso hace la palabra del Señor. Eso hace la voz del Señor. Recordemos el valle de los huesos secos, amén. Ya estaban secos, pero el Señor habló y ¿qué pasó? No, ese es un milagro tremendo. La palabra del Señor viva, la voz de Dios, hace que tenga vida un alma. Y por último dice ese verso, y no tenga nada malo que decir de vosotros. El testimonio de este hombre debía de proteger toda la iglesia que estaba formada en Creta, porque él era el principal, el que llevaba a los líderes. Cuando un líder cae en pecado, hermanos, y ese pecado no es tolerado muchas veces, o no es abierto a la iglesia, o no se confiesa, hay una contradicción tremenda para las personas, en este caso los cretenses, que ligerito van a tener algo malo que decir de nosotros, amén. ¿Y cómo nos defendemos ante tal cosa que es cierto? ¿Cómo? Por eso debemos de ser serios, íntegros, puros, dice la palabra del Señor, para que nadie tenga nada malo que decir de vosotros, para que el evangelio del Señor sea visto de buena manera en el mundo. Para eso, hermano. Aunque va a haber un grupo que diga de que la iglesia realmente no sirve, y hay otros grupos que la iglesia es un negocio, y se escuchan muchas cosas, pero créanme que aquella persona que realmente el Señor tiene en su mano y el propósito de Dios es salvarle, su testimonio, hermano, vale mucho. Su testimonio es intachable, porque ese testimonio
llega a la vida de él y lo primero que va a hacer es: yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero servir a ese Dios que el hermano sirve. Tito era un joven como Timoteo. Y los dos eran jóvenes líderes. Podían ser despreciados si no daban buen testimonio, pero ellos daban un buen testimonio. ¿Por qué? Porque predicaban y obedecían la palabra del Señor. Pablo le está recordando a Tito que recuerde su autoridad, que recuerde que todo eso está en la sana doctrina. Todo eso está en la coherencia de servir al Señor diariamente. No de palabras. No de palabras. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Yo quiero gente que me sirva, dice el Señor, en espíritu y en verdad. Ese tipo de personas quiere el Señor. Ese tipo de personas buscaba a Tito, que las consiguió, gracias al Señor, en una isla como Creta llena de acusaciones contra los cristianos. El testimonio personal de Tito fue crucial para callar a los opositores que habían ahí. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos versículos? Bueno, podemos aplicarlo de la siguiente manera. El ministerio, hermanos, o la iglesia en la cual asistimos, exige un testimonio ejemplar. Amén. Lo exige, hermano, y muy ejemplar. Exige realmente que se predique y también que se viva a la misma vez lo que se predica. La enseñanza debe de ser pura y seria, no diluida ni contaminada para agradar a la gente. La enseñanza debe de ser sana e irreprochable, evitando contradicciones o falsedades. Cuando la iglesia y sus líderes viven en la sana doctrina, entonces los enemigos de la iglesia o los enemigos del Señor o del Evangelio van a quedar sin evidencia alguna de qué acusarle, hermano. Ahora, si anda uno ahí contumaz, si anda un creyente que se suele llamar creyente y es contumaz, entonces los del mundo tendrán de qué acusarle. Y el testimonio de la iglesia, ¿dónde queda? Va a quedar mal. Por eso guardar, en primer lugar, Tito decía, gente irreprochable, ancianos que tengan un testimonio verdadero. Vemos el verso 9 y 10 de Tito capítulo 2, dice, por último, el último grupo, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Una vez más, recordemos Tito capítulo 1, verso 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, pero primero dice siervo, nadie me obligó, yo quiero obedecer al Señor. Eso significa un siervo, esclavo del Señor. Pablo en primer lugar dice siervo, yo obedezco a Dios, Él no me obliga, yo obedezco porque quiero. Ahora la pregunta viene de nuevo, ¿somos siervos en realidad? Exhorta a los siervos. La palabra siervo en hebreo es y griego doulos, es un esclavo. Y usted es un esclavo del Señor. Si usted es creyente, hermano, usted es un esclavo del Señor. Y un esclavo obedece al Señor, su amo. ¿Verdad, hermano? Así es, porque cuando Potifar compró a José, José ¿qué hacía? Obedecía a Potifar. Y si miramos la historia de este joven José, porque él predicaba la sana doctrina y él practicaba la sana doctrina,
aunque la mujer, hermano, de Potifar quería acusarle, ¿qué fue? Quedó en vergüenza porque no pudo acusar a un siervo del Señor. ¿Sí lo metió a la cárcel? Sí, hermano, lo metió a la cárcel. Pero la historia, ¿dónde pone a José? Muy bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Ese es un siervo. En el mundo grecorromano, allá en Creta, los siervos eran comunes, vendían esclavos por cualquier cantidad de dinero. La esclavitud, hermano, era común en aquellos entonces. Pero el evangelio no lo aprobaba como un sistema real en ese entonces. El evangelio aprobaba la esclavitud de Cristo, no esclavitud de dioses. En ese entonces del dios Zeus. Y aquí la enseñanza aplica a todo creyente bajo autoridad y también aplica para trabajadores, subordinados y estudiantes. Que se sujeten a sus amos, dice la Biblia. Someterse voluntariamente. Colocarse bajo orden. El cristiano debe demostrar el testimonio, aunque no le guste, debe de ser obediente a la autoridad terrenal, siempre y cuando no contradiga a Dios. Amén. ¿Es fiel a su amo usted? ¿A su jefe le hace caso? Aunque no sean justos muchas veces, ¿verdad? Pero hay que demostrar, hermano, un buen testimonio del Señor. Hay que callar. Dice también la palabra que agraden en todo, que sean agradables, no por adulación, no por vanagloria, no porque hablen bien de usted, no, que usted sea agradable por espíritu de servicio y la gran responsabilidad que tiene con Dios y en la vida diaria de su vida. Ahora, usted empieza siendo esclavo del Señor. Usted está transformado a una nueva criatura, amén. Por ende, hermano, si usted es nueva criatura, usted debe de agradar en todo, sin adulación, sino con un espíritu de servicio y responsabilidad. Luego dice más adelantito, miren, hermanos, en el verso 9, en la última parte, que no sean respondones, o sea, no contradecir, no replicar. La actitud de alguien que tiene un amo, un jefe o un líder o un maestro, miren, la actitud debe de ser siempre de respeto, sin rebeldía ni discusiones constantes. Todo amo necesita un buen apoyo por parte del trabajador y tener una actitud de respeto. Y eso aplica a todo, aunque muchas veces no estemos de acuerdo. Amén. No respondones. Hablar con amor. Si usted tiene un líder, hablando de presidencias, hablando del pastorado, hablando de los ancianos que están en un rango mayor que nosotros, amén. Sí, porque hay que respetar, hermano. Los jóvenes, hablando de sus mayores, también tienen que respetar y demostrar un buen testimonio. Y sé que todos fallamos en eso, aunque se me quede viendo así. Sé que todos fallamos, pero hoy se va a ir sano en la fe, amén. Vamos a aprender a no ser respondones. Luego hay otra palabra, no defraudando. Un buen cristiano no roba en las empresas, amén. Un buen cristiano no debe tomar algo en secreto. Un buen creyente no debe apropiarse de lo ajeno. Los siervos cristianos
deben ser totalmente confiables donde sea que vayan. Aún en la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha visto muchos casos donde muchos contumaces vestidos de creyentes entran a la iglesia con un propósito: robar o tomar cosas que no le pertenecen. Y ya se ha visto. Hay que orar por eso también. ¿Para qué? Para mostrar un buen testimonio, siendo ejemplo como Tito. Y si Tito estaba enseñando eso, y si Pablo predicaba de eso y escribió eso, era, hermano, porque habían siervos respondones, porque habían siervos ladrones, y había muchos siervos que no eran sujetos a sus amos. Pero Tito dijo: se acabó eso. Voy a poner un líder que tienen que obedecer, que tienen que seguir. Luego, otra parte del verso 10 dice: sino mostrándose fieles en todo. La palabra fieles en hebreo es pistis, significa fidelidad y confiabilidad. El creyente debe ser digno de confianza, alguien en que usted pueda depositar su confianza terrenalmente, dejando aparte al Señor, porque el Señor es el único que usted debe de demostrarle toda su confianza, ¿verdad? Contarle todo. Pero a veces necesita de alguien más para consejos, amén. Sí es, hermano. Por eso funcionan los ancianos, los líderes maduros, los líderes serios, para que jóvenes que vienen aprendiendo o que vamos aprendiendo, hermanos, podamos ir pidiendo consejos y aprender aún más. Los creyentes deben de ser, en este caso los siervos, que somos todos nosotros, debemos de ser dignos de confianza. Sí, hermano. No defraudar a su hermano, no lo defraude. Sea firme, sea constante. Si le prometió algo, cúmplalo. Si no, no prometa, dice Eclesiastés, ¿verdad? La palabra es bien clara. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, en la última parte del verso 10 dice: ¿para qué sirve? Mire, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué significa adornar? Significa embellecer la fe. O sea, un creyente que tiene fe en el Señor, pero que no solo tiene fe, sino tiene buenas obras, no de salvación, sino de comunión, sino de galardón. Entonces usted dirá: qué tremendo creyente, digno de confianza, alguien que de verdad tiene el servicio, alguien que de verdad sirve al Señor, que todo lo hace para que nadie lo mire, que todo lo hace, hermano, para agradar únicamente a Dios. Ese tipo de personas adornan la fe. El evangelio, hermanos, no solo se predica con palabras, sino también con el testimonio en el trabajo, unánimes en la iglesia, amén. Yo siempre he considerado que un trabajo donde forman parte muchos miembros, y si 2 o 3 no están de acuerdo, hermano, la cosa se ve fea. Todo va a salir bien, gracias al Señor, pero créanme que hay algo ahí que no cuadra. No es como trabajar todos para un mismo lado, ¿verdad? No es para trabajar todos con un mismo sentir. Es por eso que la iglesia fue formada, hermanos, para distinguir. Para distinguir, la palabra es muy clara, hermanos. Si usted realmente es creyente, entonces entra la promesa y la bendición de leer Mateo o Lucas o Marcos, donde dice: por sus frutos los conoceréis. Y usted dirá: de verdad sí embellece la fe. ¿Por qué? Porque lo que está hablando lo cumple. La vida fiel del creyente hace que la enseñanza cristiana resplandezca y sea atractiva al mundo. Eso hace. El evangelio, hermanos, es poderoso. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio.
No me voy a avergonzar. ¿Por qué? Porque es poder para salvación. Es poder en Cristo, hermanos. Por eso Pablo le dice, adorna la fe. ¿Para qué? Porque una iglesia adornada, embellecida en amor, en primer lugar, donde una iglesia tenga amor, hermano, confianza, fidelidad, liderazgo, madurez, las demás personas de afuera mirarán eso hermoso que el Señor refleja en la iglesia, amén. Entonces van a querer estar acá. Van a querer estar acá, hermano. ¿Por qué? Porque eso hace la sana doctrina sana. La sana doctrina sana. Todos estuvimos enfermos una vez de pecado, pero el Señor nos sanó. Aunque está ahí el pecado molestando, ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. En la sociedad romana y en la historia antigua, muchos cristianos eran esclavos, pero hay unos cristianos que reprendían y eran de conducta rebelde o desordenada. Aunque asistían a las iglesias de Creta, eran contumaces, ponían quejas seguidas a Tito diciendo, ese miembro que está ahí no obedece a su amo. Por eso Pablo insiste, aunque la situación social sea muchas veces injusta, el cristiano debe de vivir con integridad para honrar, no al hombre, hermano, sino a Cristo. Ahora, cuando una empresa, un amo, un líder, un maestro de escuela dominical se meta violando y blasfemando la palabra del Señor, está en todo su derecho. ¿De qué? ¿De qué está en su derecho? De exhortar, hermano, de hablar, de reunir con los ancianos y realmente hablar de ese tema. ¿Para qué? Para que no afecte más allá. Es necesario aprender la sana doctrina. Y eso solamente es la responsabilidad que tenía Tito, hermanos, de enseñar a cada grupo de la iglesia. Una vez puestos los líderes, entonces empezó a decir la necesidad de cada grupo. Las ancianas, los ancianos, las jovencitas, los jovencitos y los siervos. Aquí vamos a terminar hoy. Para el próximo miércoles, si Dios lo permite, hermanos, vamos a ver realmente la base de la sana doctrina, lo que realmente enseña el apóstol Pablo a Tito, qué es la sana doctrina y cómo podemos vivir en la sana doctrina. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, Señor, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias porque nos guardaste, gracias por el gran grupo de hermanos reunidos acá. Bendígalos enormemente, que siempre nos ayude, Señor, a poder confiar, a poder aprender y a poder practicar tu santa palabra, Padre. Gracias, Señor, porque un día nos sanaste, Padre, porque un día creímos en ti y depositamos nuestra confianza en ti, Señor. Ahora somos todo oídos, Señor, para aprender y para llegar como un siervo aprobado allá donde tú estás, Padre. Gracias te damos por todo. Bendiga a los hermanos. Despídenos en paz a nuestros hogares. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.